Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Están doctora. bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se ve el PPT o todavía no se ve? Sí, ya se visualiza. Sí, doctora. Ah, Sí, ya. doctora, sí, se ve. Muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar la clase. Como ustedes están viendo ya, hoy vamos a hablar sobre enzimas y vamos a dar inicio a este capítulo que lo vamos a terminar la próxima semana. Y vamos a conocer un poco más acerca de las enzimas, porque durante todas las clases de acá para adelante prácticamente ustedes las van a tocar, ya que las enzimas están implicadas en todos los procesos metabólicos y después de que yo haga termine, me falta creo una semana aparte, se cumple toda la primera parte del curso y empiezan a entrar directamente a metabolismo. Y en metabolismo, las que juegan el papel importante para que se den todas las reacciones metabólicas justamente son las enzimas. Las enzimas que debemos conocer son catalizadores, entonces una de nuestras competencias es conocer a las enzimas como catalizadores. Identifica los cofactores metálicos y las coenzimas. Cuando hablábamos del colágeno, habíamos indicado que para que se forma el colágeno era necesario la hidroxilación de ciertos aminoácidos como la prolina y la lisina, para que se generen hidroxiprolina, hidroxilisina. Y para que ello ocurra, aparte de la presencia enzimática, necesitábamos de cofactores. Y uno de los cofactores que acertadamente lo indicó su compañero era la vitamina C. Y entre los, entre los cofactores metálicos podía estar el hierro, que también se mencionó. Y si por ahí había el cobre, también sería un cofactor metálico. Entonces, vamos a conocer acerca del papel que juegan los cofactores, tanto metálicos como las coenzimas, que también se le llaman cofactores, pero vamos a tocarlos y definirlos luego. Vamos a ver cómo se clasifican las enzimas de acuerdo a su acción y eso genera que sean de diferentes clases. Entonces, comenzamos primero indicando pues que las enzimas catalizan una serie de reacciones químicas necesarias para la sobrevivencia celular. Entonces, estamos diciendo, en otras palabras, que si no, las enzimas no actúan, no es posible la vida de la célula. Sin las enzimas, los procesos biológicos serían demasiado lentos, por tanto, la célula no podría existir. Las enzimas pueden actuar dentro de la célula, fuera de la célula y hasta pueden actuar en el tubo de ensayo. Entonces, dependiendo si yo quiero estudiar una enzima en particular, puedo comprarla porque los laboratorios las venden en la actualidad. Las enzimas que pueden estar fuera de la célula, por ejemplo, una enzima fuera de la célula, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? La milasa. Muy bien, la milasa sería una. ¿Qué otra? Todas las que formen parte de la digestión, por ejemplo, son extracelulares. Si bien es cierto, La bilis. la bilis, hay que tener cuidado. La bilis, ¿qué cosa es? No es doctora, es no. Doctora, Ya. quimiotrixina. Exacto. Todas esas proteasas, las lipasas, todas ellas son extracelular. Y las intracelular, de repente
En la actualidad, ¿ustedes saben quiénes son? ¿O tienen algunos nombres? A ver, lo van a compartir. La peroxidasa, Catalasa. la La catalasa, helicasa, doctora. la helicasa, muy bien. ¿Qué otras enzimas que actúan dentro de la célula, ¿no? Topoisomerasa. La topoisomerasa. Muy bien. Todas esas y muchas más que van a ir aprendiendo son enzimas intracelulares. Entonces, si yo quisiera actuar o ver la actuación de esta enzima in vitro, se dice cuando lo hago en tubo, entonces tendría que comprar estas enzimas aisladas y purificadas de un laboratorio que las vende así. Les pongo su sustrato, les debo poner todas las condiciones y ver cómo es su acción. Y por eso es que se trabaja en el laboratorio estos experimentos donde se ponen las enzimas y si tú crees que has conseguido un inhibidor de la enzima, se la pones a esa reacción y si se detiene la reacción, eso te está indicando pues que efectivamente ese es un inhibidor. Ahora luego quieres estudiar, pero ¿por qué la inhibe? Porque la desnaturaliza, porque bloquea el centro activo, entonces haces otro protocolo para ver exactamente por qué la inhibe. Porque hay muchos eventos y efectos que pueden causar la inhibición de la enzima en este caso. Y cuando uno está investigando en un tema en particular y le interesa una enzima, entonces va por esa ruta. Ya, antes de todo, las enzimas sí podemos estudiarlas, hay que tener mucho cuidado con ellas porque ellas tienen la mayoría naturaleza proteica. Y si ellas tienen naturaleza proteica, entonces es aplicable todo lo que hemos hablado de proteínas, es aplicable hasta que haya mutado el ADN y tengamos una enzima defectuosa. Y esa enzima defectuosa no podría actuar si es que tiene sobre todo, un error a nivel del centro activo, porque esa es la parte principal de la enzima, que esté bien estructurado químicamente el centro activo. Y para eso participa pues justamente la estructura primaria, que no haya mutado, la estructura secundaria y mínimo, las enzimas tienen estructura terciaria, mínimo. Entonces ya cuando logran su estructura terciaria, ya tienen su centro activo bien estructurado, listo para recibir a su sustrato. Pero si ha mutado, entonces ¿qué pasa? Si en el centro activo hay otros aminoácidos que justamente no pueden ligar a través de enlaces a el sustrato, simplemente puede estarle encima, pero como está con el centro activo defectuoso, ya no va a cumplir la función. Entonces, es importante tener en consideración que las enzimas son proteínas y por lo tanto pueden sufrir cualquiera de los efectos que hemos estado hablando acerca de las alteraciones en cuanto a la estructura de las proteínas. La pierde la enzima su estructura y de hecho que pierde su función, porque su estructura está muy ligada a la función, ya que imagínense el centro activo. Se pierde el centro activo, esté el sustrato, esté en la enzima, no encaja por ninguna manera, entonces la enzima simplemente no ejerce la función. Siempre la enzima va a requerir de un sustrato y los estudios han demostrado pues que éste se une al sustrato, lo modifica el sustrato, lo transforma en producto y la enzima sale tal cual ingresó, pero el sustrato ya salió modificado. Entonces, si las reacciones son así, yo debo pensar, si yo hago una reacción donde participa la enzima, su sustrato y todas las condiciones que vamos a aprender para que se dé la reacción, si yo no encuentro el sustrato, quiere decir que todo se convirtió en producto.
Si yo encuentro el sustrato, quiere decir que la enzima no actuó por algún motivo, porque el producto es la transformación del sustrato, la modificación de ese sustrato que entró y que la enzima reconoció sobre el que actuó catalizando, modificando su estructura, ese es el producto. El sustrato es la materia prima inicial que la enzima la reconoce. Y la enzima, como sabemos, es una proteína mínimo estructura terciaria. Si yo digo mínimo estructura terciaria, eso quiere decir que puede tener también cuaternaria y que va a reconocer a su sustrato para transformarlo después de una unión en producto y salir libre ella para continuar su acción. Así vemos en esta reacción la enzima está libre ahorita. Es una fructosa 1,6 bifosfato aldolasa. Y esta aldolasa va a unirse a su sustrato. En este caso, su sustrato es fructosa 1,6 bifosfato. Y como ustedes ven, se va a unir a través del azúcar. Y vemos el OH y los hidrógenos. Entonces, lo más probable es que la unión acá sea a través de enlaces de hidrógeno. Se da la unión, la enzima se une a él, interacciona con él, lo modifica. Las aldolasas son un tipo de enzimas que hacen ruptura de enlaces. Y es por eso que esta aldolasa, al actuar sobre su sustrato, como ustedes ven, lo hidroliza y genera dos productos. Y que ustedes van a ver este proceso en la glicólisis. Gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato. Son los dos productos que salen de acá. Y la enzima sale libre. Este producto va a servir de sustrato para otras enzimas. Y así sucesivamente sigue dándose los procesos en nuestro organismo. Pero ¿qué pasa si, digamos, tenemos acá esta enzima mutada? Este sustrato no va a tener esa enzima. Probablemente, porque también ocurre en nuestro organismo que hay más de una enzima para un sustrato, pero hay veces la ubicación, ¿dónde está esa enzima? Puede estar en otro lugar. Entonces, el proceso puede hacerse más lento. O hay poca producción de esta enzima por alguna alteración. Entonces, los procesos se van a dar, pero mucho más lentos. Y si estos procesos son con la finalidad de obtener energía, por lo menos por esta vía, no va a ser tan fácil si es que hay alteraciones a nivel de la estructura o producción de estas enzimas. Entonces, de ahí la importancia de las enzimas en la bioquímica. Las enzimas en la bioquímica son el centro de toda reacción. Las características generales que tienen las enzimas, por ser proteínas, es que son justamente termolábiles. Y además, su actividad va a depender del medio donde ellas se encuentren. Sabemos que por ser proteínas, al someterlas, por ejemplo, al calor, estas pueden sufrir desnaturalización. Tal es el caso que nosotros conocemos, por ejemplo, la proteína llamada albúmina, que la podemos sancochar y no las comemos como huevo sancochado. O la podemos freír, o qué sé yo, la podemos poner en una sopa caliente y el calor va a hacer que se desnaturalice. Y como ustedes ven, al desnaturalizarse, como que la vemos que precipita generalmente, porque hay ruptura de sus enlaces. Y mediante los medios, digamos, caseros de casa, que usamos proteínas y también enzimas, recuerden, nosotros no podemos volverla a su estado nativo. Pero en el laboratorio sí se puede hacer estas desnaturalizaciones controladas. Entonces sabes qué cantidad, qué temperatura le puedes dar para estudiar cómo se desnaturaliza y cómo se renaturaliza.
pero muchas veces tampoco no consigues, si desnaturalizas 100 enzimas, hay veces no consigues que las 100 se renaturalice. Solamente puedes conseguir de repente un 20%, en el mejor de los casos un 60%, un 70%, y en el peor un 5%. Entonces, eso va a depender mucho de las condiciones y del tipo de enzima que sea. Porque como ustedes ven, si se desnaturaliza, estamos rompiendo toda la estructura de los enlaces que hacen que ella tenga su estructura tridimensional, que va a ser posible ella se una a su sustrato. La desnaturalizamos, luego la renaturalizamos y muchas veces no se atraen los mismos grupos funcionales que se atrajeron al comienzo. Y se renaturaliza, pero de otra forma, de tal manera que justamente lo que yo les decía, la estructura tiene que ver con la función. Y si yo renaturalizo, es que quiero encontrarlas a todas con la función que tenía anteriormente. Pero se ha visto que estos procesos no son el 100% óptimos. Además de esta característica general que se debe a su estructura, también depende del pH del medio. Si nosotros recordamos, y hace un rato ustedes me mencionaban algunos ejemplos de enzimas extracelulares como la amilasa, y me imagino que lo que se querían referir era la amilasa salival. Entonces, esta amilasa salival también depende del pH del medio. Entonces, ella actúa en un lugar donde el pH es óptimo para que sus centros activos con sus aminoácidos tengan la carga adecuada para enlazarse con el sustrato. Entonces, digamos, si la amilasa salival debe actuar en la boca, entonces el pH óptimo de esta enzima, ¿cuál sería? ¿Cuál es el pH alcalino, doctora. pH alcalino, un valor aproximado de alcalino, porque hablamos mayor de alcalino. 7.4. Mayor de 7.4. A ver. 7.4, habíamos hablado ayer del pH 7.4, el pH aproximadamente de la célula, de la sangre, 7.35 más o menos de la sangre. Entonces, ustedes, yo siempre les pregunto a los alumnos, ustedes cuando van a hablar de pH, piensen, si yo siento algo parecido al limón, o un sabor un poco ácido, digamos, de la naranja, de la mandarina, del limón, entonces estoy en un pH ácido. Si yo siento como que mi boca tiene, como si tuviera agua, es decir, sin ningún sabor, entonces estoy hablando alrededor de pH 7. Y si yo siento un poco el pH como cuando me hubiera tomado bicarbonato, me hubiera tomado una sal de Andrews, entonces estoy hablando de un pH alcalino. Mi pregunta es, ¿cómo sienten su boca? No se siente ácido, sería algo un poco neutro. O Sí está. Está bien, estás percibiendo bien. Si estás resfriado, no te asustes, estás percibiendo bien. Justamente tu compañero estaba muy cerca, se pasó en 0.4. El pH de la boca es alrededor de 6.8 a 7, máximo 7.2. Por eso te digo, tu compañero estaba muy cerca. ¿Y por qué? Porque es el pH neutro y es más o menos lo que nosotros percibimos cuando tomamos el agua, que está más o menos en ese rango de pH. Y por eso sentimos, como que no sentimos nada. Nuestra boca, cuando no tiene alimento, está después de varias horas de alimento o que me he tomado un vaso de agua, mi boca no tiene ningún sabor. Muy bien. Entonces, si yo tengo mi boca a un pH neutro y yo sé que ahí actúa la amilasa salival, si yo me pongo a masticar mi pancito, buen tiempo, no rapidito,
Ahí mastico y mastico y mastico mi arroz o mastico mi papa. Entonces, ¿qué va a hacer la amilasa salival? Empezar a actuar sobre su sustrato, que es el almidón, ¿no? ¿Por qué? Porque está con todas las condiciones. Tiene su sustrato, que sería el almidón, está la enzima, que la tenemos en la saliva, está el pH adecuado para el proceso y la temperatura que nosotros le estamos dando, 36,5, 37 grados centígrados. Entonces, lista para actuar. Además, ella puede necesitar un poquito de cloruro. Ok, en la saliva hay un poquito de cloruro. Entonces, no hay problema. Ella puede realizar su acción. Lamentablemente, nosotros no la dejamos realizar mucha su acción. Porque, bueno, de repente ahora que estamos un poco encerraditos en casa, podemos hacerlo, masticamos con más tranquilidad, le damos tiempo a que las enzimas de la boca actúen, luego actúen las enzimas que deben actuar en el estómago y luego dejamos que continúe el proceso, ¿no? Pero normalmente nosotros, la amilasa salival estaba actuando sobre el pancito, en eso nosotros, agua, gaseosa, refresco, leche, algo, ¡pum!, la hacemos pasar al estómago. Ya está en el estómago. La amilasa salival, que estaba actuando sobre su sustrato, cayó a un medio que no es el adecuado. Es un medio completamente hostil para ella, porque ella venía de un pH neutro. Entonces, lo más probable que le haya pasado a la amilasa salival, que de su forma nativa haya pasado al estado desnaturalizado. Su sustrato se fue por un lado, ella se fue desnaturalizada por otro, ya no se conocen, si se miran, no se ven, por lo tanto, no cumple su función, se detuvo su función. Sabemos que la digestión debe continuar, porque lo que hasta ahí estamos hablando es de digestión. Entonces continúa, pasa a intestino, todos los alimentos pasan al intestino, y ahí se va a encontrar con otra amilasa, la amilasa pancreática. Ella sí va a tener su tiempo para hacer su digestión, porque de alguna manera no depende mucho de nosotros. Nosotros a veces por apurados no dejamos a las enzimas que actúen como debe ser. Entonces, esa enzima sí, pero el intestino, ¿qué pH tiene? ¿Se recuerdan? No les voy a pedir que prueben su intestino, porque ese no lo probamos. A veces hemos llegado a arrojar, sí, me imagino que todos, yo también, y sabemos que el estómago es hiperácido, ¿no? Como arde todo cuando uno vomita. Pero el intestino, por conocimiento, ¿qué pH debe tener? ¿No se recuerdan? Bueno, el intestino tiene pH alcalino. En ese sí puede llegar hasta, en algunos casos, hasta 8,5, 9. Entonces, ese pH alcalino quiere decir que va a favorecer, por supuesto que ahí va a llegar los jugos pancreáticos que van a neutralizar toda la acidez que viene del estómago, y ahí se va a dar pues justamente las reacciones a pH alcalino. Y entonces las enzimas que actúan a ese nivel, ellas ya no lo actúan ni a pH ácido del estómago ni a pH neutro de la boca, sino lo hacen a un pH superior alcalino. Ahora, no alcalino hasta 14, no, es demasiado. Más o menos, máximo, llegarán a 8, 5, acercándose a 8, a 9, pero más no. Entonces, a esos pHs actuarán esas enzimas y continuará la digestión y la absorción, como ustedes saben. Entonces, podemos tener en cuenta que las enzimas, por ser proteínas, van a sufrir efectos debido a la temperatura y al pH. El pH las desnaturaliza, así como cuando nosotros tenemos nuestro pescadito y le exprimimos el limón, entonces de pH neutro más o menos que tiene el tejido,
le echamos el limón y vemos cómo la carne se empieza a poner más clara. ¿Por qué? Porque las proteínas empiezan a perder su estructura y empiezan a precipitar. Otra característica, que ellas están sujetas a una gran variedad de controles celulares, genéticos y alostéricos. ¿Por qué? Porque ellas viven dentro de un ser vivo y ese ser vivo va a tener su ADN y su ADN va a estar activo, como saben ustedes, y en ciertas etapas de mi vida se activan la generación de ciertas hormonas, y estas hormonas, por ejemplo, son producto de acciones enzimáticas de ciertos sustratos. No es que las hormonas aparecen así nomás, sino que tengo que tener sustratos para que ellas se generen por esos procesos. Los controles celulares es porque, de acuerdo, las necesito, no las necesito. Controles alostéricos. Hay muchas enzimas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la hemoglobina? Que la hemoglobina es una proteína alostérica. Lo alostérico se refiere a que hay otras moléculas que pueden venir y regularlas. ¿Cómo así? Hay un espacio diferente al centro activo que tienen las enzimas, donde se une al sustrato, ya sabemos, pero tienen otros centros que se llaman los centros alostéricos. Y eso solamente lo van a tener las enzimas alostéricas. Entonces, esos centros alostéricos, ahí en esos centros alostéricos puede llegar un activador alostérico o puede llegar un inhibidor alostérico. Entonces, si llega el activador, la enzima empieza a actuar más rápido sobre un determinado sustrato para transformarlo y obtener ese producto, porque ese producto probablemente la célula lo requiere en gran cantidad. Cuando no se requiere ese producto, pues irá el inhibidor alostérico, se ubica en ese lugar e impide que la enzima actúe sobre el sustrato, disminuyendo la producción de ese producto. ¿Por qué? Porque la enzima está regulada y no está permitiendo los controles celulares que esta enzima siga activa. Entonces, está regulada. Las enzimas están reguladas. Sobre todo, ¿quiénes? Las enzimas metabólicas. Ellas son las que están más reguladas. En algunos casos, yo les digo a los alumnos, quisiéramos que estén reguladas, por ejemplo, las enzimas digestivas, porque si existiera una regulación a nivel de enzimas digestivas, de repente las enzimas podrían, digamos, la enzima de la amilasa salival diría, no, yo ya produje bastante maltosas, entonces me detengo mi acción. Sigue llegando sustrato porque yo sigo comiendo galletas, panes y todo lo que quiero, sigo llegando carbohidratos, pero ella se detuvo su acción porque ya hace rato ha generado bastante maltosas. Eso sería una regulación, pero no es así. Ellas siguen y siguen y siguen y siguen. Tú le sigues poniendo sustrato, ellas siguen transformándolo en producto y el producto sigue siendo absorbido y ya sabemos que eso va a generar que tengas mucha energía y si no haces mucha actividad, eso te va a traer ganancia de peso, los depósitos van a estar llenándose, haciéndose más grandes. Entonces, las enzimas digestivas no están sometidas a controles. ¿De quiénes estoy hablando cuando los controles celulares, genéticos, principalmente estoy hablando de las enzimas que participan en el metabolismo? Las enzimas se unen a los sustratos, reduciendo la energía de activación. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Cada enzima tiene una forma única con un sitio o centro activo en el que se une al sustrato. Después de la reacción, las enzimas y los productos se van a separar. Las moléculas enzimáticas no han cambiado después de participar en la reacción. Entonces no se alteran y por lo tanto pueden salir a recibir otro sustrato y a continuar el proceso. Si esta es una enzima digestiva, va a continuar. Sigo comiendo, sigue transformando. Sigo comiendo, sigue transformando. Pero si es una enzima metabólica, esta sí va a estar sometida a regulaciones.
Entre las características comunes como catalizador, un catalizador común, un catalizador químico, aceleran notablemente la velocidad de una reacción. Son efectivas en pequeñas cantidades. No sufren modificaciones químicas irreversibles durante el proceso catalítico. No afectan la posición del equilibrio de la reacción que cataliza. El estado inicial y final de la reacción, solo que es que llegan más rápidamente al equilibrio. Entonces, hasta ahí se comportan como un catalizador químico. Pero ellas tienen 3 propiedades que las diferencian de un catalizador químico. Por un lado, su especificidad con el sustrato, que como vamos a ver, en algunos casos es absoluta y en otros casos es relativa. Se inactivan por desnaturalización. Y generalmente esta desnaturalización, como hemos visto, puede ser por temperatura o por cambios bruscos de pH. Y la tercera característica es que pueden ser reguladas. Generalmente ocurre lo contrario, ¿no? Los catalizadores químicos no son específicos. Ellos no se desnaturalizan porque son moléculas pequeñas, son moléculas químicas. Químicas es más, químicas inorgánicas. Pueden ser reguladas, no son reguladas por nadie. Entonces ellas pueden seguir haciendo las funciones. Por eso estas 3 características las diferencian de cualquier catalizador. Como vemos en la imagen, la enzima libre de sustrato recibe a su sustrato formando el complejo. Este complejo empieza a ser modificado por la enzima dependiendo de la función que tenga la enzima y libera el producto o los productos dependiendo de cuál es la reacción enzimática. Una enzima puede transformar hasta 1000 moléculas de sustrato por segundo. Quiere decir que son rapidísimas. En cuanto a especificidad, podemos decir que algunas tienen especificidad absoluta. Tal es el caso de la acetilcolina, que la acetilcolina tiene su centro activo en la enzima acetilcolinesterasa. Ahí debe encajar la acetilcolina. Esta enzima es la que tiene el centro activo para unirse. ¿Y cuál es la acción? Ella es una enzima hidrolítica. Vemos que necesita agua para liberar la colina y el acetato. Entonces quiere decir que ella hidroliza utilizando agua al sustrato y libera colina y acetato a partir del sustrato acetilcolina. Entonces, si tú le pones otro sustrato a la enzima, ella no va a actuar porque ella es específica para la acetilcolina. Ahora, hay enzimas que tienen una especificidad más amplia. ¿Eso qué quiere decir? Que estas enzimas actúan sobre más de un sustrato. Tal es el caso de la exoquinasa. Esta enzima, ¿qué hace? Vamos viendo. Esta es la alfa-D-glucosa piranosa. Vemos acá. Y ella lo que hace es fosforilar. Fosforilar a la glucosa. Entonces, como ustedes ven, la fosfata a nivel del carbono 6. Y eso sí es importante porque cuando se parten las moléculas, también tengo que, cuando hay una acción hidrolítica, también tengo que tener en cuenta. Entonces, ustedes ya la conocen a la glucosa tiene 6 carbonos y tiene uno de los carbonos fuera del anillo. Entonces, este carbono 6 va a ser fosforilado por la exoquinasa. Todas las quinasas, principalmente lo que hacen es fosfatar o fosforilar. Para ello, ¿qué requiere? Ella requiere un donador del fosfato, el ATP. Este ATP le dona el fosfato y la energía necesaria al romperse el enlace para que ella pueda unirla a
la parte terminal, al OH del carbono 6. Y se genera la alfa D glucopiranosa 6-fosfato. Esta misma reacción de esta exoquinasa se la puede hacer a la fructosa, se la puede hacer a la manosa, a la glucosamino, a la 2-desoxiglucosa. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que sus KMs van a ser diferentes. Primer lugar, para que ya vayan entendiendo qué cosa es el KM primero nos muestra la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, si yo tengo estos sustratos y yo pongo a la enzima y la enzima agarra la glucosa y a ella la fosfata, entonces yo debo entender que esta enzima prefiere a la glucosa. Es porque tiene mayor afinidad con la glucosa. Luego saco a la glucosa. Ya sé que a ella le gusta mucho más que todos estos sustratos a la glucosa. Siguiente, le pongo estos siguientes sustratos que quedaron, la fructosa, manosa, y agarra la fructosa. Eso quiere decir que su segunda afinidad es por la fructosa. Y así sucesivamente, pero eso está representado por valores de Km, que vienen a ser concentraciones del sustrato donde la enzima alcanza la mitad de su velocidad máxima, en este caso para fosforilarlas a su sustrato. Entonces, hay enzimas de especificidad amplia, pero dentro de esta amplia especificidad hay valores de Km que hacen diferentes. Km más chiquitos, acá es al revés, valores más chiquitos de Km me indican mayor afinidad. Entonces, eso quiere decir que necesito poquito de este sustrato para que la enzima lo transforme. Necesito mucho más de fructosa para que la enzima lo transforme. Necesito mucho más de manosa para que la enzima lo transforme. Entonces, el Km va creciendo. Porque el Km, también puedo decir que el Km es la concentración del sustrato. Entonces, si las concentraciones son más grandes, eso me indica que tiene menos afinidad. A concentraciones más pequeñitas me indicarán que hay mayor afinidad. Bueno, entonces ya están conociendo un poco más acerca de las enzimas. La enzima y la energía de activación. Entonces, como la reacción enzimática prácticamente es una reacción química, sino que acá el catalizador es un catalizador biológico, que es la enzima. Entonces, en toda reacción enzimática, pues se requiere energía. Se requiere energía igual que lo hace en una reacción química. Entonces, que los reactivos están acá, como quien dice A más B, están los dos. Pero estos yo quiero que A más B se junten y formen un enlace de unión porque ese es el producto que yo quiero. Entonces, si quiero eso, yo necesito toda esta cantidad de energía para lograr que A más B se junten y formen un enlace de unión porque yo necesito el producto A-B. Ese es mi producto. Entonces, cuando yo le coloco la enzima, estoy hablando de, en este caso, 2 sustratos de mi organismo y está la enzima no requiere toda esta cantidad de energía, requiere mucha menos cantidad de energía para hacer esa reacción, convertirme los productos que yo requería, en este caso A-B. Si yo no tuviera la enzima, entonces necesitaría toda esta energía para que se produzca ese producto. Entonces, por eso que se dice que las enzimas disminuyen la energía de activación, porque para que estos reactivos se conviertan en productos, voy a necesitar cierta energía. En algunos ustedes se recordarán de repente en el colegio, juntaban 2 reactivos, los llevaban al baño María, en otros casos los metían al baño María hirviente, es decir, un beaker de agua hirviendo, en otros casos de frente al mechero. Esa es la energía que ustedes necesitaban para que se dé esa reacción. Pero nosotros, pues,
Recordemos, no soportamos temperaturas demasiado altas. Entonces, las enzimas, esas reacciones tan fuertes como las que uno hace en los tubos de ensayo y los calienta y los hace hervir, eso no podrían ocurrir en nuestro cuerpo. Entonces, en nuestro cuerpo van a ocurrir reacciones que van a necesitar menos temperatura y las enzimas justamente se van a encargar a que yo no necesite toda esa cantidad de energía, porque ellas se encargan de disminuir la energía de activación de estos reactivos para que se transformen en productos. Y como hemos dicho en antes, ellas son muy rápidas. Por ejemplo, acá les decía que la energía de activación de la hidrólisis de la urea baja de 30 kilocalorías por mol a 11 kilocalorías por mol cuando está en la enzima. Hidrólisis de urea, la ureasa tendría que ser. La temperatura necesaria para producir la reacción, si yo no necesito la enzima o no tengo la enzima o el catalizador, entonces para hacer esa misma reacción, hidrolizar la urea, necesito que la temperatura suba a 529 grados centígrados, imagínense. Entonces una temperatura muy alta. Pero si están las enzimas, todos los procesos disminuyen en cuanto a su energía de activación. Las enzimas cumplen su papel catalítico gracias a que se tienen que fijar estereoquímicamente al sustrato, como a través de los enlaces que hemos mencionado, que también son válidos para las proteínas. Entonces, este es el sustrato, se va a formar los enlaces para justamente sujetar al sustrato para que la enzima pueda hacer su reacción y transformar. Entonces, fijación estereoquímica complementaria al sustrato. Transformación catalítica del sustrato. Adentro, una vez que está fijado el sustrato, se produce la transformación catalítica. Para que ocurran esas funciones, tanto de fijación como de transformación, necesitamos pues que las cadenas laterales de los aminoácidos participen. Y en algunos casos es importante la presencia tanto de los grupos prostéticos, que son moléculas, ya sabemos que no son de naturaleza aminoacídica, que pueden formar parte de la proteína, llamada enzima, pueden necesitar en otros momentos cofactores y en otros momentos coenzimas. Cuando se dice cofactores en general, principalmente se está hablando de iones metálicos, calcio, zinc, magnesio, etcétera, etcétera. Cuando se habla de coenzimas, se habla de moléculas pequeñas como el NAD, el FAD, ¿no? Que no tienen estructura aminoacídica. Sin embargo, participan. ¿Y estas cómo participan? Principalmente las coenzimas. Participan colaborando con las enzimas, ya que estas coenzimas sí pueden sufrir procesos de modificación de su estructura. Ellas pueden entrar a la reacción reducidas y salen oxidadas, o pueden entrar oxidadas y salen reducidas. Mientras que los cofactores, más bien, si este centro activo, digamos, necesitábamos con mucha carga iónica para atrapar al sustrato que viene con carga opuesta a este centro activo, podemos de repente necesitar de un cofactor que se ubique cerca al centro activo y que le dé más carga de la que éste requiere para atrapar mejor al sustrato, para que se lleve bien la fijación estereoquímica del centro activo con el sustrato. Entonces, estos componentes adicionales de la enzima, que son los cofactores, las coenzimas, e incluso el grupo prostético de la enzima, van a contribuir a que se den estos procesos. Entonces, la reacción catalizada por una enzima, el sustrato, como ya sabemos, tiene que ingresar al centro activo. El centro activo tiene una parte que se llama centro de unión o fijación que antes estábamos viendo, y también el centro activo va a tener el centro catalítico, meramente el lugar donde se produce la transformación del sustrato
en producto. Y como sabemos, la enzima va a quedar libre. Los sustratos se unen al centro activo mediante interacciones débiles, generalmente puentes de hidrógeno. Entonces, dependiendo del centro activo, qué aminoácidos puede tener para formar enlaces puente de hidrógeno, tiene que tener OHs, como vemos acá, y ahí participan pues principalmente la serina, la treonina, que tienen, como ustedes ven, los OHs, para que interactúen con los sustratos. También pueden, estos centros activos pueden tener al aspartato, al glutamato, a la histidina, a la glicina, que son aminoácidos polares, tanto con cargas positivas, los de abajo, como con cargas negativas, los de arriba, y cuando el sustrato entra, a través de la interacción se forman los enlaces salinos, los enlaces iónicos, justamente con la finalidad de fijar al sustrato y se pueda dar la transformación. Adicionalmente, como sabemos que el sustrato también es una molécula que trae sus propias cargas, entonces se pueden dar fuerzas de Van der Waals, que son enlaces más débiles, que se establecen justamente entre los R de los aminoácidos que estén participando, tanto en el centro activo como en la estructura del sustrato. La unión del sustrato es específica, como habíamos dicho, específica absoluta o también una específica relativa. Entonces, principalmente se da porque son complementarios geométricamente, se ha visto, o porque son complementarios por cargas y ya sea por uniones, como estamos viendo la estructura, uniones iónicas, atracción de cargas. Existen dos modelos con dos hipótesis de dos investigadores que aseguran cómo es la unión de la enzima con el sustrato, aparte de lo que hemos indicado. Uno de ellos dicen, que ahorita le vamos a indicar bien, que el centro activo es como la cerradura y se une al sustrato como llave cerradura. En otro modelo dice que no es necesario que el centro activo sea como la cerradura, que este centro activo, cuando reconoce a su sustrato y están todas las condiciones, este centro activo se puede modificar, puede sufrir modificaciones para atrapar a su sustrato. Modifica momentáneamente y luego vuelve a su estado original. Entonces, estas propuestas fueron dadas por Fischer, la primera de ellas, que explica la unión de la enzima con el sustrato en 1894 y propone la hipótesis de que la enzima se une al sustrato como llave a una cerradura. Y él pues indicaba que el centro activo era perfectamente complementario al sustrato, de tal manera que esta unión encajaba perfectamente y la enzima luego podía transformar al sustrato y convertirlo en producto o productos. Por otra parte, Koch-Lang propone en 1958 el modelo de ajuste inducido del que antes mencioné y decía que el centro activo no era necesariamente igual que complementario al sustrato, pero cuando se daban las condiciones, ambos se modificaban y luego la enzima, después de transformarlo, liberaba el producto y ella volvía a su estado inicial. Entonces, ¿cuál de las propuestas es válida en la actualidad? Pues se han encontrado enzimas de los dos tipos. Enzimas con el modelo llave cerradura y enzimas con el modelo de ajuste inducido. Ahora, las enzimas pueden tener dos sustratos. No siempre las enzimas tienen un sustrato. En la reacción que vimos hace un rato de la hexoquinasa, cuando fosforilaba,
a la glucosa, ustedes vieron que quien se fosforilaba a nivel del carbono 6 de la glucosa, ¿no? Pero, ¿qué necesitábamos? Que haya un donador de fosfato. Porque ahí estaba la glucosa, necesitábamos un donador de fosfato y entonces este vendría a ser un segundo sustrato. Primer sustrato, segundo sustrato. ¿Qué le hace al segundo sustrato? Le hidroliza un fosfato, esa energía, y el fosfato lo utiliza para unirlo a su primer sustrato. ¿Quién era su primer sustrato? La glucosa. Sale el producto modificado y, por supuesto, también sale el segundo sustrato modificado. Ya no como ATP, sino como ADP, porque ha perdido un fosfato. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, porque hay momentos en que estas flechas me indiquen que está entrando un segundo sustrato, pero hay momentos que estas flechas de reacción me indiquen que lo que está entrando es un cofactor o una coenzima. ¿Ok? Entonces acá se está dando por un lado el fosfato y por otro lado la hidrólisis para liberar ese fosfato está permitiendo que se forme ese enlace. Las enzimas, así como las proteínas, recuerdan ustedes la puro aminoácido, era una apoproteína. Lo mismo ocurre con las enzimas por su naturaleza justamente. Las enzimas aisladas que es inactiva se le denomina apoenzima, pero estas se van a activar cuando se le unen un cofactor o una coenzima. Un cofactor o una coenzima. El cofactor, siempre le estaba diciendo, generalmente son iones metálicos. Y las coenzimas son estructuras que no son aminoacídicas que participan en la reacción. Entonces acá tenemos la enzima. Esta enzima, si me dicen que es apoenzima, entonces yo de frente pienso, esta enzima está inactiva. Sin embargo, tiene su estructura, tiene su centro catalítico. Aparte de su centro catalítico, tiene un lugar especial para su coenzima, que no es el mismo centro catalítico ni centro activo. Tiene un sustrato que debe encajar, en este caso llave cerradura, por la forma que tiene, y tiene, en este caso, un centro regulador. Y este centro regulador también se le llama sitio alostérico. ¿Se acuerdan? Enzimas alostéricas tienen sitios alostéricos de regulación. Este es el caso. Entonces tiene un lugar especial para el regulador. El regulador, ¿qué función va a cumplir? Puede ser activador o puede ser inhibidor. Entonces, dependiendo de la necesidad celular del producto que debe dar esta enzima, es que se va a colocar acá un activador o un inhibidor. Entonces, apoenzima, una enzima que requiere de la presencia de una coenzima o una enzima para pasar a la forma holoenzima. Apoenzima, su colaborador. Y así vemos que esta apoenzima debe llegar su coenzima, se volvió holoenzima. Cuando está bajo la forma de holoenzima, recibe a su sustrato, forma el complejo del cual les hablé hace rato, complejo enzima-sustrato, y puede transformar a su sustrato en productos. Y esta coenzima va a salir. Una vez que ya ella terminó de cumplir su función, sale y otra vez ella regresa a su forma original, apoenzima. El organismo requiere de que ella haga más síntesis de este producto, entonces su coenzima tiene que venir, se convierte en holoenzima y empieza nuevamente su acción. Como sabemos, todas las enzimas no van a requerir, digamos, cofactores, algunas van a requerir coenzimas y dependiendo de eso, ellas van a hacer su reacción enzimática. Ahora, su reacción enzimática puede ser de unión o puede ser de hidrólisis.
dependiendo qué clase de enzima sea la que está actuando. Entonces, el cofactor metálico y las coenzimas. El cofactor es un componente no proteico termoestable y de bajo peso molecular. Generalmente son metálicos, claro, componentes no proteicos, termoestables. Cloruro de sodio, tenemos al cloro, tenemos al sodio, tenemos magnesio, tenemos al potasio. No les afecta la temperatura. De bajo peso molecular, a comparación de lo que pesan las proteínas, estos pesan casi nada. Metálicos, iones, ¿qué hacen estos? Centro catalítico primario. Entonces, junto al centro catalítico de la enzima, ahí tienen un lugar. Porque ellos, como tienen carga, estamos hablando de iones, van a tener carga positiva o carga negativa, van a permitir que el centro activo tenga más carga para que pueda atrapar a su sustrato. Por eso va a depender de qué enzima se trate. No todas las enzimas los requieren. Grupo puente para unir el sustrato y la enzima formando un complejo de coordinación. Son agentes estabilizantes del enzima. Por ejemplo, vemos acá la anhidrasa carbónica o la alcohol deshidrogenasa, enzimas que ustedes van a estudiar, tienen como cofactor al zinc. Si no está el zinc, no podrían actuar estas enzimas. Y ahí es lo que también mencionamos ayer. Es importante que en la dieta ingresen, en este caso, minerales, vitaminas, que van a ayudar a que las funciones enzimáticas se realicen. Porque si está la enzima, pero no está sus cofactores o sus coenzimas, entonces la reacción no va a darse o se va a dar muy disminuida porque de repente hay tan poquito de estos cofactores que las enzimas con las justas van a poder transformar un producto, otra vez empiezan, pero hay otras enzimas que no pueden hacer nada porque les falta sus cofactores. Y estos cofactores y coenzimas deben entrar con la dieta. Las coenzimas, por su parte, son moléculas orgánicas no proteicas, también termoestables, generalmente de bajo peso molecular, y son importantes. ¿Por qué? Porque aceptan y donan protones, electrones, transportan estos protones de una enzima a otra. Entonces, estas coenzimas no son específicas para una enzima, pero si son necesarias para esa enzima, para cualquier enzima, ella puede ir de una enzima, me necesitas, cumple su función, se va a otra enzima, la necesita, dependiendo. Entonces, las enzimas también necesitan sus coenzimas, pero no quiere decir que cada coenzima va a estar pegada a una enzima y todo el tiempo la está ayudando a ella misma. No, porque puede ser que en el proceso, por ejemplo, se requiere de NAD. La enzima, digamos, necesita NAD. Este NAD, ¿para qué lo necesita? Lo necesita para que le reciba los protones que ella está obteniendo al modificar un sustrato. Entonces el NAD entra oxidado y se va reducido. Otra enzima puede estar necesitando al NAD reducido porque necesita justamente reducir a un sustrato y el NAD le puede donar esos protones. Entonces, al donarle, ella se queda otra vez oxidada y el sustrato que estuvo modificado por la enzima ahora se queda reducido. Entonces, estas reacciones y donde participan estas coenzimas, sobre todo transportadoras de electrones y de protones, se dan en las reacciones de óxido-reducción. Entonces, siempre que ustedes vean el NAD, el FAD, principalmente, esos se dan en reacciones de óxido-reducción. Acá vemos una de ellas, cuando el piruvato se convierte en lactato. La enzima que participa es la lactato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces acá esta lactato deshidrogenasa necesita como coenzima al NADH, quiere decir al NAD reducido, pero si ustedes se dan cuenta que está haciendo, el NAD se va oxidado, mientras que el piruvato, que como ustedes ven, no tenía muchos hidrógenos, ahora se ha modificado en lactato, que sí tiene más hidrógenos, y quien le donó los hidrógenos justamente fue el NAD reducido.
Entonces, esta enzima requería la presencia. Este NAD puede ser necesario para otra reacción, otra enzima que lo requiera justamente para reducirlo nuevamente. Y cuando ese NAD esté reducido, puede ayudar otra vez a la lactato deshidrogenasa para que siga haciendo esa reacción. Acá vemos justamente esa reacción, la enzima, el NAD, el sustrato oxidado, y acá ya vemos cómo el sustrato está reducido porque el NADH entró, y acá tenemos el NAD oxidado. Las principales coenzimas, el FAD, el FMN, el NAD, el NADP, NADH, NADP, NADPH, todos hay variantes, dependiendo de qué ruta han provenido. Ustedes van a ver que este NADPH está relacionado justamente con la vía de las pentosas. En la vía de las pentosas se va a producir el NADP y el NADPH. Pero este NADPH sirve para otras funciones que creo que les hablé, del glutatión, ¿no? Para la reducción del glutatión, que el glutatión cuando está oxidado necesita ser reducido para ayudar a que se sigan minimizando los efectos de los radicales libres. La coenzima A, que hace transferencia de grupos acilo o acetilo. Coenzima Q, transferencia de electrones en la cadena de transporte de electrones. Coenzima B12, transferencia de grupos metilo. Entonces, no son tampoco las únicas coenzimas. Acá vemos algunas vitaminas y algunas coenzimas. Las coenzimas se forman en mi organismo. Las vitaminas son las que yo debo consumir. Tiamina, pirofosfato de tiamina. ¿Qué va a hacer? Va a hacer transferencia de aldehídos y como consecuencia de su deficiencia me puede dar la beriberi, que es pérdida de peso y problemas de corazón. La riboflavina, B2, flavin, adenín, dinucleótido, lo que ustedes acabamos de hablar del FAD y el NAD, participa en reacciones de oxidorreducción y su deficiencia puede traer como consecuencia estomatitis angular y dermatitis. La piridoxina B6, fosfato de piridoxal, transferencia de grupos químicos en aminoácidos, depresión, convulsiones. La B12, 5, desoxiadenosilcobalamina, se llama la coenzima, transferencia de grupos metilo, anemia perniciosa, acidosis metilmalónica. Y así como vemos, entonces yo dejo de consumir mis vitaminas, tengo un aporte nutricional muy pobre, entonces mis coenzimas van a estar en deficiencia y por ende las reacciones enzimáticas van a estar disminuidas y eso me puede traer consecuencias como las que estamos mencionando. Entonces, si yo consumo una dieta balanceada donde tenga todas mis vitaminas, todos mis minerales, que según los requerimientos, por eso que ustedes van a llevar su nutrición médica, entonces van a saber qué cosas deben consumir para que tengan sus coenzimas, las reacciones se den adecuadamente y tengan salud. Y puedan indicar también a sus pacientes, cuando ustedes ejercen su profesión, que parte del metabolismo está fallando y ustedes se puedan dar cuenta pues que de repente esa persona no tiene la dieta adecuada y es por eso que está fallando algunas reacciones. Y el grupo prostético es un componente no aminoacídico que forma parte de las estructuras de algunas proteínas y se halla fuerte unido al resto de la molécula. Hay veces los alumnos confunden justamente las coenzimas, principalmente a las coenzimas con el grupo prostético. La diferencia es que las coenzimas tienen sí un lugar dentro de la enzima, participan, ayudan, transportan, pero luego se retiran. En cambio, el grupo prostético en sí va a formar parte de la enzima. Entonces hay enzimas que tienen iones metálicos, hay enzimas
que tienen una estructura diferente aminoacídica, que no es aminoácido, que puede ser hasta un compuesto flavínico, como el que voy a indicarles, que va a formar parte de la estructura de la enzima y que no se puede separar, que está presente en la enzima. Es así como la L-aminoácido oxidasa es una flavoproteína porque tiene un grupo flavínico. Esta L-aminoácido oxidasa va a actuar sobre estos aminoácidos para transformarlos en cetoácidos. Ahora, si ustedes se dan cuenta cuál es la diferencia más fuerte que encuentran entre un aminoácido y un cetoácido, es que el aminoácido tiene su grupo amino y su grupo carboxilo, mientras que el cetoácido tiene grupo carboxilo y carece principalmente del grupo amino. Entonces, vamos a ver en otras reacciones que en nuestro organismo se dan reacciones de transaminación, justamente donde hay estos cambios, donde este grupo amino se le coloca un cetoácido para que se convierta en un aminoácido. Es así que van a surgir las variantes de aminoácidos que mi organismo requiere, siempre que la dieta sea balanceada. Entonces, esta enzima tiene un grupo alostérico. Este grupo prostético, que es diferente también, ¿no? Este grupo prostético es el grupo flavínico. Y este grupo flavínico es el que, donde esté la enzima, lo que va a ser diferente es que este grupo flavínico, donde esté la enzima, se va a tornar un color amarillento. Por eso sabemos que está la L-aminoácido oxidasa. Entonces, cuando nosotros, a veces por algunas pruebas en el laboratorio, compramos esa enzima porque la queremos estudiar, queremos ver sus acciones sobre sustratos, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que ella está porque cuando la disolvemos aparece un color amarillento claro. Entonces, eso me indica que está presente el grupo flavínico y que está activo el grupo flavínico. ¿Qué son isoenzimas? Isoenzimas son distintas formas de una misma enzima, enzimas homólogas presentes en un mismo organismo. Cada isoenzima en un tejido diferente o en un momento del desarrollo diferente. ¿Qué hacen estas isoenzimas? Catalizan la misma reacción, pero con pequeñas diferencias. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias? En su estructura química, que trae como resultado de su secuencia. Entonces eso me indica que tienen secuencias diferentes de aminoácidos, por lo tanto, pero sin embargo, miren, secuencias diferentes de aminoácidos, de repente en el centro activo, porque ellas van a estar en diferentes lugares y van a cumplir la misma función. Además, tienen distintos valores de Km y Bmax, lo que vamos a ver la próxima semana. Km ya les estuve explicando, la afinidad de la enzima del sustrato, la concentración del sustrato en la cual la enzima logra la mitad de su velocidad máxima. Algo parecido a lo que habíamos hablado ayer, el P50. ¿Se acuerdan para la hemoglobina? La presión de oxígeno donde se lograba el 50% de la hemoglobina saturada. El Km es la concentración de sustrato donde se logra la mitad de la velocidad máxima. La mitad es más o menos un 50. Y la otra diferencia es con la Bmax, que también la vamos a ver la próxima semana. Además, pueden tener estas enzimas distintas propiedades reguladoras. Entonces, son parecidas en el sentido de que realizan la misma reacción, enzimas homólogas en un mismo organismo, se pueden encontrar en diferentes tejidos en un momento diferente, pero lo que las hace común es que catalizan la misma reacción con pequeñas diferencias. Desde que me mencionan acá Km, entonces catalizan la misma reacción con pequeñas diferencias, eso ya me está indicando que la afinidad con los sustratos va a variar.
Las isoenzimas vemos como ejemplo la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es la enzima que transforma al lactato en piruvato y como ustedes ven acá está entrando el NAD oxidado y se está yendo reducido. Esta enzima lactato deshidrogenasa tiene diferente movilidad electroforética. ¿Y qué es la electroforesis? Es una técnica bioquímica donde se pone en un campo eléctrico las proteínas y se las hace correr, digamos, encendiendo una corriente. Y de acuerdo a ello se van a separar. Y entonces nos dicen que la lactato deshidrogenasa no es una, sino es un grupo de enzimas, entonces parecidas porque hacen la misma reacción, pero se las diferenciaron justamente por su movilidad en un campo eléctrico. Entonces, la lactato deshidrogenasa 1 en el corazón, músculos y eritrocitos. ¿Qué significa 4H? Que en su estructura cuaternaria tiene 4 subunidades y todas son de la forma H. En el sistema, la lactato deshidrogenasa 2, que hace la misma reacción, se encuentra en el sistema retículo endotelial y en los leucocitos. Esta tiene 3 subunidades de la forma H y una de la forma M. Sin embargo, sigue teniendo 4 subunidades. La lactato deshidrogenasa 3 tiene 2 subunidades H y 2 M y la encontramos en los pulmones. La lactato deshidrogenasa 4, una H y 3 subunidades M en los riñones, en la placenta y en el páncreas. Lactato deshidrogenasa 5, 4 unidades M, no tiene ninguna unidad H. La encontramos en el hígado y en el músculo esquelético. ¿Qué función hará la lactato deshidrogenasa 3? ¿Qué hace la lactato deshidrogenasa 3? A ver, jóvenes, antes que terminemos la clase. Creo que me quedé sola. No, doctora. Ah, bueno, ya tengo un compañero. A ver, dime, ¿qué hace la lactato deshidrogenasa 3? ¿Qué hacían las lactatos deshidrogenasas, les dije? Miren la reacción. ¿Qué hacen las lactatos deshidrogenasas? ¿Genera energía? En este caso estamos diciendo, la lactato deshidrogenasa lo que hace es convertir al lactato en piruvato. Sí, va por la vía energética. Y al NAD, que es su ayudante de la enzima, es la coenzima, que está oxidado, lo reduce. Se llaman isoenzimas porque todas hacen esta misma reacción. ¿Se dan cuenta? Miren, todas hacen la misma reacción. ¿Pero en qué se diferencian? Que todas tienen estructura cuaternaria y que sus subunidades o sus protómeros, que también ese término le hemos dado, no son iguales para todas. Entonces, esta forma, lactato deshidrogenasa 1, tiene 4 protómeros iguales de tipo H. Este modelo de lactato deshidrogenasa 2 tiene 3 protómeros H y 1 M. Sigue teniendo sus 4 estructuras. Si ustedes se la quieren imaginar, 4 globos juntos, pero un globo, digamos, acá, 4 globos azules. Acá 3 azules y un blanco. Acá 2 azules, 2 blancos. Acá un azul, 3 blancos. Y acá todos blancos. Sin embargo, ¿qué hacen? Lo mismo.
Por eso se llaman isoenzimas o isocimas, enzimas que solamente las vieron que todas hacían lo mismo, les ponían el mismo sustrato, hacían exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo las han diferenciado haciendo la misma reacción? Simplemente que las pusieron a todas en un campo eléctrico y se dieron cuenta que esta corría más, esta menos, esta mucho menos, y luego las analizaron y se encontraron que sus protómeros tenían ciertas diferencias. Y es por eso que todas son clasificadas como enzimas lactato deshidrogenasas, pero se les ha puesto un número. Y así se ha encontrado que existen 5 variantes. ¿Qué hacen? Todas hacen lo mismo. Transforman al lactato en piruvato y en NADH a partir del NAD más, quiere decir del NAD oxidado. ¿Qué hacen las isoenzimas? La misma reacción. Cualquier enzima que les presenten, les van a presentar de esa manera. Y ustedes, si ustedes ven que son isoenzimas, hacen la misma reacción, justamente antes les decía que tienen pequeñas diferencias estructurales. En cuanto a la nomenclatura de las enzimas, ustedes lo que aprendieron siempre y hasta en el colegio, que todas las enzimas terminan en asa. Cuando yo tenía las clases presenciales, mis alumnos me lo repetían, profesor, las enzimas terminan en asa, pero hay veces la asa me la escribían con Z. La asa cuando ya la voy a escribir como la lipasa, ¿no? Yo tengo que poner SA, lipasa, con S, no con Z. Ya, entonces las enzimas tienen una nomenclatura que la dio la Comisión de Enzimología, poniéndoles un código encabezados por la letra y seguidos por números. Entonces, ese código encabezado por la Comisión de Enzimología, por eso va la S, debe seguir 4 números. Ahora, para nuestro caso, lo más importante es que nosotros identifiquemos las 6 clases de enzimas que va a traer esta división. El nombre sistemático, más o menos de lo que viene de una enzima. El sustrato preferente, la reacción en la que participa y la terminación asa, que les decía que no va en Z, sino con S. Entonces, sustrato preferente, este es alcohol, por eso alcohol. ¿Qué más? Reacción, deshidrogenación, alcohol deshidrogenasa. ¿Qué hace? Lo transforma en acetaldehído, para este caso. Entonces, este alcohol deshidrogenasa, lo que hace, su sustrato es un alcohol, en este caso el etanol, que lo va a deshidrogenar y lo va a convertir en acetaldehído. Ahora, muchas de estas enzimas tienen reacción ida y vuelta, quiere decir, cuando hay mucho acetaldehído, hacen la reacción reversa. Pero eso siempre me lo va a indicar las flechas de reacción. Cuando yo veo una flecha, es que la reacción que están considerando es en esa dirección. Cuando yo veo que una reacción tiene 2 flechas, quiere decir que puede estar en uno de los 2 momentos. Tengo que ver qué características se presentan para definir en qué momento está viviendo la enzima. Entonces, pasamos. Primera clase, las oxidorreductasas. Todas las de las clase 1 son oxidorreductasas. ¿Y qué hacen las enzimas oxidorreductasas justamente? Esa reacción. Hacen reacciones de oxidorreducción. Es decir, van a participar los sustratos, en algunos casos, el sustrato, como vemos acá, el etanol está con hidrógenos. Y acá el acetaldehído casi no tiene hidrógenos. Entonces, ¿qué estoy pensando? Que estos hidrógenos van a tener que salir, porque eso es lo que ha hecho la enzima. La alcohol deshidrogenasa le ha quitado los hidrógenos y por eso que ha necesitado la presencia del NAD oxidado. El NAD oxidado está entrando como su coenzima, se está llevando los hidrógenos y tenemos el acetaldehído más el NAD reducido. Entonces, ¿qué tenemos? Una coenzima reducida y el producto oxidado.
¿Cómo era el sustrato? El sustrato estaba reducido y la coenzima estaba oxidada. La coenzima ahora se va reducida y el sustrato se ha transformado y ahora está oxidado. Entonces, eso hacen las enzimas oxidorreductasas. Dentro de las oxidorreductasas encontramos a las deshidrogenasas, a las peroxidasas, que antes alguien me las mencionaba, oxidasas, oxigenasas, las reductasas. Todas ellas participan en reacciones de oxidorreducción. Y generalmente cuando se participa en estas reacciones, siempre tengo que tener en cuenta que va a estar el colaborador o la colaboradora, dependiendo de la molécula que participe como coenzima. Las transferasas, ¿qué hacen las transferasas? Un grupo de enzimas que transfieren grupos. Entonces, todas las transferasas pertenecen a la clase 2. Fosfotransferasas o sinasas, aminotransferasas, metiltransferasas. Están diciendo que transfieren. Aminotransferasas transfieren grupos amino. Metiltransferasas transfieren grupos metil. Glucosiltransferasas. Las transcetolasas, las transaldoldasas, las que participan con los grupos ceto y con los grupos aldo de las aldosas. Entonces, ¿qué vemos en esta reacción? Entonces, cuando a mí me presentan una reacción, yo miro qué pasó acá. Esta es la glucosa, ya pasó a glucosa 6-fosfato. Veo la estructura. Se modificó a nivel del carbono 6, está el fosfato. Entonces, veo quién lo hizo. Ya hace un rato se las mencioné. La hexoquinasa. Pero también existe otra enzima que hace la misma reacción, que se llama la glucoquinasa. Y ustedes van a ver, esta lo hacen casi todos los tejidos y esta principalmente en los tejidos hepáticos. Pero además veo quién, esto que yo vi antes. El NAD entraba como segundo sustrato para darme el fosfato y la energía que rompía a liberar este fosfato me servía para unir este fosfato al carbono. Al grupo al oxígeno que está unido al carbono 6, por eso se llama 6-fosfato. Pero adicionalmente, que estoy viendo que participa el magnesio. ¿Qué hace el magnesio acá? El magnesio está entrando como cofactor metálico. Entonces, esta enzima requiere de magnesio para que se produzca. Por eso el negocio del magnesol, chicos. Compre magnesol porque necesito magnesio. Y el mismo doctor Pérez Alvela lo dice, más de 200 enzimas trabajan con magnesio. ¿Y dónde encuentro magnesio sin comprarle a Pérez Alvela su magnesol? ¿Dónde encuentro magnesio? ¿Recuerdan? En las verduras verdes, ellos no tienen hemoglobina, pero tienen clorofila, que se parece mucho a la hemoglobina. Y en el centro de la hemoglobina tienen magnesio. Entonces yo como verduras y ya tengo el aporte adecuado de magnesio. ¿Y para qué la necesito a este ion? ¿Para qué lo necesito? Lo necesito para estas reacciones. Y estas reacciones son las que inician la glucólisis. Así que, ¿saben? Es la forma como yo voy a conseguir energía en mis células, ¿no? En mis células. Mis células van a requerir energía y si tengo todo lo que yo necesito, mis enzimas, porque como mis proteínas mínimas en mi dieta, aunque sean mínimas para completar y mantenerme en un estado adecuado, entonces voy a formar mis enzimas, porque mis enzimas son proteínas, necesito aminoácidos para su síntesis, necesito magnesio para que se dé el proceso. Mi proteína con mis vegetales verdes y ya está asegurada la reacción. Las hidrolasas, dentro de las hidrolasas van a estar las fosfatasas, las lipasas, las glicosidasas, las proteinasas. ¿Qué hacen estas enzimas? Rompen enlaces, pero con la ayuda y presencia de agua. Entonces, este es un péptido y lo que va a hacer esta carboxipeptidasa A, lo que ella se ubica es por el grupo carboxilo. Busca el carboxilo en la parte
del carboxilo del aminoácido y a partir del carboxilo ella recorre como que se va hacia la izquierda y rompe ese enlace peptídico. Como no puede quedar el NH ahí nomás, entonces requiere justamente los protones del agua para completar y la molécula se vaya intacta. Entonces, así tenemos el aminoácido libre y el péptido recortado. Si se requiere que su acción está en, digamos, en digestión, entonces va a volver y va a buscar otra vez el carboxi terminal y va otra vez a buscar dónde rompo y rompe, pero ella busca los extremos. Entonces, hay enzimas que buscan los extremos, como el caso de las carboxi, y hay otras que se llaman endopeptidasas, buscan las partes centrales para romper los enlaces peptídicos. En este caso, estas enzimas son de la clase de las hidrolasas, requieren agua para rompimiento de enlace. Las liasas, por su parte, son las que van a romper enlaces, pero no necesariamente con la presencia de agua. Deshidratasas, descarboxilasas, desaminasas y aldolasas, la que antes les mencioné. La aldolasa, que hacía la aldolasa en antes, vimos que rompía a la molécula en dos. Entonces, las aldolasas pertenecen al grupo de las liasas que participan en diferentes reacciones rompiendo enlaces. Por ejemplo, la piruvato descarboxilasa, que va a hacer una descarboxilación del piruvato en un medio ácido, haciendo que se forme acetaldehído y CO2. Descarboxila. Rompimiento. Y acá esta es la reacción que antes les mencioné, y antes vimos de inicio de la clase, esta liasa, teníamos a la fructosa 1,6-bifosfato, y la enzima lo que hacía, que era una aldolasa, lo que hacía es romper en dos, hidrolizar estos enlaces. Y al hidrolizar liberaba dos productos de hidroxicetona fosfato y gliceraldehído fosfato, que es parte de la glucólisis, que van a estudiar pronto. Las isomerasas, tenemos la isomerasa, ahí en ese grupo es amplio, mutasas, epimerasas, racemasas. ¿Qué hacen las epimerasas? Y las isomerasas cambian de posición de los grupos. Hacen modificaciones en los grupos. Entonces, la glucosa 6-fosfato, por acción de la fosfohexosa isomerasa, se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Saben ustedes que la fructosa y la glucosa igual tienen C6H12O6. Es lo mismo. La diferencia es el anillo. Entonces, esa modificación de anillo la hace esta isomerasa. Y sigue teniendo también su fosfato en la posición 6. Pero esta fosfohexosa isomerasa requiere de magnesio. Entonces, si hay magnesio, se van a poder dar estos cambios. Y esta es otra reacción también que es parte de la glucólisis. Las ligasas, ¿qué hacen las ligasas? Como su nombre, ligan, forman enlaces, sintetasas, carboxilasas. Piruvato más CO2, por acción de la piruvato carboxilasa, se va a formar el oxalacetato y el CO se libera. Entonces, además, estas también participan, si ustedes recuerdan, en la síntesis, las ligasas en la síntesis en la duplicación del ADN. ¿Se acuerdan? Hay una cadena que le llaman la cadena principal, la que se sintetiza en forma lineal, y hay otras que se sintetizan copiando la original en segmentos que le llaman los segmentos de Okazaki. Esos segmentos luego se unen para dar una cadena completa y unida. ¿Y quién hace esa unión? Las ligasas. Entonces las ligasas participan en formación de nuevos enlaces. Bueno, chicos, esa ha sido la clase de hoy. También estamos terminando tiempo. Ya nos vemos la próxima semana.
Cuídense mucho, no salgan, estamos con la segunda ola o no sé si es otra ola, otro virus, pero estamos siendo atacados. Así que a cuidarse mucho para vernos la próxima semana. Hasta el próximo martes. Ya